Bueno, aquí nos encontramos reanudando esta sesión. Ha sido un poco medio conflictuada sobre los fines, objetos y antecedentes del derecho procesal penal, orientada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura de Derecho Procesal Penal. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte. Estamos en octubre de 2021 y estas sesiones vinculadas al derecho procesal penal y compañía, derecho penal, etcétera, la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Quien desee ingresar al mismo y suscribirse para que toque la, ¿cómo se llama? La campanita. Bueno, estimados, los que me seguían acá quedaron como en ascuas con el cuento, el relato que le hacía en la sesión anterior del tipo que avaliaba a otro y después esa misma persona actuaba como cirujano y le salvaba la vida. Y entonces uno se preguntaría, bueno, el derecho procesal penal hace lo propio con respecto a un caso como ese. Le preguntamos al médico forense, y ese disparo tenía capacidad mortal, y el médico forense te responderá, bueno, sí, si no era atendido de forma inmediata, pues tenía capacidad mortal. Y le preguntamos al anestesiólogo, ¿sería que no vio ese cirujano que a quien estaba salvando era la misma persona que acababa él de disparar? ¿Cómo no lo va a ver? En la mesa de operaciones lo veía claramente. Y se le pregunta al jefe de la clínica, del hospital, y es que había otros cirujanos, sí, había como 4 o 5 cirujanos, pero él decidió asumir esa intervención. El proceso va a decir todo ello. Ahora bien, ese hecho esencialmente en una perspectiva formal representaba un delito. Bueno, aquí vienen las categorías de la dogmática. Cuando se habla del delito frustrado, se suele hablar por circunstancia independiente de la voluntad de la gente. ¿Ok? Fue que no se logró la ejecución, el agotamiento del tipo. Y aquí, bueno, si ponemos a hilar fino, diríamos, claro, él lo salvó, pero realmente quien frustra, quien detiene el nexo causal, el iter criminis, fue la ambulancia que recogió al avaliado. Entonces, yo creo que ya me expliqué con suficiente extensión sobre que el establecimiento de la responsabilidad penal en una perspectiva estática es un hecho que le adosamos las categorías jurídicas y configura un delito. Y el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico significaría que ese hecho se ha probado en el proceso a través de carácter de actos procesales sucedáneos. Ojo, no todo el proceso es prueba, es argumentación, es alegación, es defensa y es prueba. Entonces, bueno, finalidad es establecimiento. Objeto, los actos procesales que conforman a ese proceso. Ahora bien, mis estimados, hay diferentes perspectivas del derecho procesal penal. La palabra es linda, ¿verdad? Perspectivas del derecho procesal. Papel y lápiz, los que son alumnos. Se habla de la llamada perspectiva objetiva del derecho procesal. Se habla de la perspectiva subjetiva del derecho procesal penal. Se habla de la perspectiva incidental o procedimental del derecho procesal penal,
y se habla también de la llamada perspectiva garantista del derecho procesal penal. Vámonos con la primera, sencilla, diáfana, la llamada perspectiva objetiva. Esa perspectiva objetiva del derecho procesal penal sería el estudio de los actos procesales que conforman el proceso. Se objetiviza ese proceso, ese derecho procesal a través de actos procesales que se estudian. ¿Ok? Se estudia la imputación, se estudia la prueba, el testimonio, la acusación, la audiencia preliminar, la sentencia condenatoria. El estudio así en compartimientos estancos, ¿ok? De esos actos procesales. Pero también hay una perspectiva subjetiva del derecho procesal penal. Ojo, lo subjetivo no quiere decir, oye, ese es un derecho bien discrecional, ¿vale? Este tipo sí es subjetivo. No, 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 no. Cuando hablamos de la perspectiva subjetiva, es porque está vinculado a quienes intervienen en dicho proceso penal. En una perspectiva subjetiva, hablaríamos de los llamados sujetos procesales que intervienen en el proceso. Y por lo tanto, el estudio del derecho procesal sería el estudio de ellos, de ese componente humano que forma parte del proceso. Vamos, que el proceso no es un acto maquinista, como vieja película de ficción, que uno le incorpora el hecho a la computadora y me va a dar una respuesta. A pesar que estas nuevas tendencias frente al tema de la virtualización, de la inteligencia, de todo aquello, hay necesarios matices, es necesario valoraciones. Lo axiológico es fundamental en el mundo del derecho, pero sobre todo en el mundo del derecho penal y no menos el derecho procesal penal. Dicho de otra manera, si en el derecho penal sustantivo, material, es importante abordar la culpabilidad para saber si hay dolo o negligencia, no menos importante lo sería en el derecho procesal penal. Es decir, cada actuación de un sujeto procesal refleja una intención. ¿Ok? Cuando alguien admite los hechos, pero se quiere defender, pero también está reflejando su voluntad de que se le imponga una pena disminuida. Oye, admitiendo se está defendiendo, bueno, sí, de alguna forma, queriendo que se le imponga una menor pena. Cuando alguien presenta una acusación, está reflejando una intención de convencimiento. Estoy convencido. Entonces, esa perspectiva subjetiva será el estudio de quienes intervienen en ese proceso. Y para irme un poco más allá de la explicación, ya pudiéramos decir en este momento que de acuerdo a la doctrina más acabada, fundamentalmente esto se le debe a Goldsmith, ¿verdad? Surge la distinción entre sujetos y partes procesales. Sujetos, los que intervienen en el proceso con deberes procesales. Por ejemplo, el juez con la obligación de decidir, el testigo con su triple obligación, acudir, declarar y decir la verdad, el secretario judicial con aquel deber de realizar la labor de ser fedatario judicial, dar fe de lo que acontece en las audiencias. Pero además de los sujetos, intervienen partes procesales. En realidad, el capítulo del COP, que habla de los sujetos procesales, allí incorpora a todo el mundo, sujetos y partes. Pero también hay muchas normas dentro del código que habla del concepto de parte en una noción de pretensión. Por ejemplo, lo habla el 28, cuando establece las excepciones que pueden ser opuestas por las partes. Por ejemplo, lo habla el artículo 311 en su encabezado, cuando del COP, siempre, a menos que yo diga otra cosa, estoy hablando del COP. ¿Y cuál otra cosa que yo podría estar hablando? De la Constitución, pero ahora estoy hablando del COP. Código Orgánico Procesal Penal vigente
el de 2021, septiembre de 2021. Entonces, partes procesales que realizan actuaciones. Entonces, esa perspectiva subjetiva del derecho procesal penal sería el estudio de los sujetos y partes que intervienen en el proceso. Te hablé de una tercera perspectiva, digamos, la perspectiva procedimental de ese proceso. Esos actos procesales que se siguen uno detrás del otro conforman incidencias procesales. Ya volveremos sobre el tema, pero más o menos el esquema es el siguiente. Proceso penal. Establecimiento de la responsabilidad penal en pautas adjetivas. Ese proceso está repleto de procedimientos. El procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Esos procedimientos están repletos de fases procesales. Vamos de más a menos. Fases procesales. Fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución. Esas fases están repletas de incidencias o incidentes. La incidencia de la audiencia preliminar, la incidencia de la audiencia de imputación, y cada incidencia está repleta de actos procesales. Es decir, que cuando yo digo que el derecho procesal penal es una perspectiva objetiva, es porque estudia los actos procesales, me estoy comiendo parte de la historia. Esos actos que sí que forman parte de las incidencias que forman parte de fase, las fases que forman parte de procedimiento y los procedimientos que conforman el proceso penal. Profesores, la cosa se acaba allí, en los actos procesales. No, vamos descendiendo. Los actos procesales tienen formas procesales. Hay unas que son formas rituales y hay otras que son formas esenciales. ¿Cómo distingo una de la otra? Una forma ritual de una forma esencial. Si en la realización del acto procesal yo omito una de esas formas y omitiendo, quitando, restando esa forma, el acto procesal no puede cumplir la finalidad para el cual está concebido. Entonces, esa era una forma esencial. Si quitando esa forma aún se puede cumplir la finalidad, entonces era una forma ritual. Recuerden ustedes que han estudiado derecho constitucional, que allí está el artículo 257 de la Constitución, que nos dice que el proceso es un instrumento de justicia y que se debe evitar las formas rituales. Vamos, mi estimado, que cuando hablamos de derecho procesal, entre ellos el derecho procesal penal, estamos hablando de formas. ¿De qué otra cosa vamos a estar hablando? De formas procesales. Y tú no me vas a cuestionar a mí indicando, ay, ese profesor sí es formalista. Sí, lo que le importa es la data, el lapso, los términos y plazos. No, es que ello es el miollo, la esencia del derecho procesal, en aras de satisfacer seguridad jurídica. Ya uno sabe que a partir de la publicación de la sentencia, los mismos días para apelarla la va a tener quien es agravado por el fallo o quien fuese beneficiado, que más bien le resta impugnabilidad subjetiva el querer apelar un fallo que lo favorece. Entonces, las formas tienden a crear seguridad jurídica para acceder a ese proceso. Pero es que además hay algo muy importante cuando hablamos de esta noción introductoria del derecho procesal penal, que es el concepto de pretensión procesal. Uno puede tener un derecho sustantivo que goza, disfruta, propiedad, posesión,
libertad. Pero si alguien lo vulnera, entonces uno en primer lugar trata de entenderse a los fines de no acudir al proceso para resolver el asunto. Cuesta arriba en el caso del derecho penal, siendo los bienes jurídicos de mucha significación, custodiados por la propia Constitución. Concepto de la ratio última o ratio última del derecho penal. Y cuando yo decido acudir a un proceso, es porque ostento una pretensión, aquella noción de la pretensión procesal de aquel famoso libro de Jaime Guasc, la pretensión procesal. ¿Ok? Y esa pretensión procesal yo la articulo a través de la acción. Y por eso es que se habla de formas de inicio de la acción penal. Mis estimados, a estas alturas del partido, no vayamos a confundir acción penal como la acción de realizar un delito. Es distinto al concepto de acción penal en una perspectiva procesal. En una perspectiva procesal se ubica en la noción de pretensión. Aquí no se trata de la acción de matar, de la acción de violar, de la acción de difamar. Estamos hablando de la acción como pretensión, buscando una respuesta del órgano jurisdiccional. Total, tum, 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 tum. ¿Para qué uno le toca la puerta a un tribunal? Más o menos la respuesta está en el 26 de la Constitución. Para que se me reintegre un derecho ofendido o afectado, pero también para que se me transforme un interés en derecho. Yo lo que tengo es un interés, vamos a ver. O sea, yo como víctima presenté una querella. Vamos a ver si el juez me admite la querella. Presentando la querella tengo un interés y quiero que se me transforme en derecho. El admitirme la querella me va a conducir a ostentar el derecho de parte. Soy parte procesal y por lo tanto podré ofertar prueba, podré calificar delito, podré presentar una acusación particular propia y otras actuaciones. ¿Verdad que me está faltando una perspectiva? Sí, profesor, la perspectiva garantista. Es la última de la que usted mencionó dentro de esas pentarquías de la perspectiva del derecho procesal. Y esa perspectiva garantista es porque obviamente no podemos entender el derecho procesal penal en la clásica concepción de la teoría del proceso. Acción, jurisdicción, competencia, recursos, lo cautelar. No, hay algo más. Una serie de garantías que están vinculadas al proceso. Y sirve la propia Constitución para darnos el prisma de interpretación de las normas procesales. Ya no solamente me voy a quedar en el punto y coma. Aquí hay gente que está entrando tardísimo para esta clase. Los estoy viendo acá. Están entrando ya terminando la clase. Como me decía el cura ya en quinto año, cuando iba a hacer la primera comunión, y yo entraba a la misa a mitad y gritaba ya desde el púlpito, no os vale la misa, no os vale. Así mismo voy a decir aquí, no os vale la clase. Entonces, la Constitución como mecanismo, como lente para poder interpretar el proceso. Hasta ahora uno entendía que esa Constitución era un librito político, donde se asumía la conducción política pública del Estado. No deja de ser. Ahí está la descripción de las instituciones del derecho público, la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo, el Poder Judicial, etcétera. Pero también está repleta de garantías. Es decir, el llamado uso forense de la Constitución. Encontrar la respuesta a partir de la propia Constitución. Y no son escasas las referencias constitucionales del proceso penal. Es más, a veces
A uno se le puede olvidar las normas de procesales del Código Orgánico Procesal Penal, pero si tú tienes bien claras las garantías constitucionales que son menores, por ahí tú siempre encuentras una salida. Por ahí hay una vereda para poder salir dentro de ese acertijo, dentro de ese, ¿cómo se llama? Maze, que se dice en inglés maze. Entonces, ese laberinto. Entonces, garantías constitucionales del proceso. Entonces, estudiar el derecho procesal penal en una perspectiva garantista. Y de ello nos iríamos a ocupar las clases iniciales de esta asignatura Derecho Procesal Penal, las clases que siguen. ¿De qué otra cosa pudiéramos estar hablando? Más que los elementos que conforman el debido proceso, el carácter instrumental del proceso, el indubio pro reo, el principio de legalidad adjetiva. Es decir, referencias constitucionales del proceso, y no es poca cosa. ¿Okay? La visión garantista del proceso, garantías constitucionales del proceso, como aquella famosa obra del español Joan Pico y Junoy y otros importantes autores. Por cierto, que a mis alumnos, además de las reuniones que tuvimos, que aquí hay mucha gente que no ha entrado a esas reuniones de acercamiento, y les hablé de los libros. Hay un libro que es importante, una pequeña bibliecita del derecho procesal penal, que es del autor español Juan Montero Aroca, y el libro se llama Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón. Un libro necesario, útil, pequeño, no deja de ser lo pequeño para lo grande que es. ¿Ok? Entonces, el autor, el gran procesalista español Montero Aroca, analiza las características, los principios del proceso penal. Pero fíjate el subtítulo, basado en la razón, una explicación basado en la razón, sin tanta referencia normativa del asunto. Un libro necesario que se lee con una prosa muy fácil, letras grandes, de verdad. No sé si está en PDF, ¿ok? Pero es un libro importante, además de los manuales que uno hace. Bueno, mis estimados, a esta disertación todavía le queda tiempo. Y como la invitación era a que la misma versara sobre los fines, sobre el objeto y sobre el antecedente del derecho procesal penal, tendríamos que acudir a una noción histórica del asunto. Es decir, lo pretérito de cómo actualmente es concebido nuestro derecho procesal penal. Ojo, hablamos del caso venezolano 2021, lo que habría hacia atrás. Uno pudiera ubicar el inicio, el antecedente, la historia del derecho procesal penal, tiempos remotos, pretéritos, ¿ok? Uno pudiera ubicarse, por ejemplo, en el Asia Menor, Código de Hammurabi, Ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente, la vindicta como una finalidad dentro del proceso. Al que mata, bueno, hay que matarlo. Al que hurta, bueno, le cortan la mano. Al que viola, no sé qué es lo que le van a cortar. Uno cuando va, por ejemplo, al Museo del Louvre en París, ahí se encuentra esa gran escultura en caracteres cuneiformes. Todavía lo que queda ahí evidenciado es la parte de la ley del talión, una concepción taliónica del derecho. También uno pudiera hablar del Antiguo Testamento, la cultura. Aquí creo que hay una alumna que fue alumna mía también de Historia del Derecho, de Orígenes del Derecho, en la Universidad Católica. Entonces, la cultura, la vieja cultura hebrea. Y allí está el Deuteronomio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablándonos de testis unus, testis nullus,
Nadie podrá ser sancionado por la muerte del otro con el solo dicho de un solo testigo. Testigo único, testigo nulo. Pero yo creo que es importante que empecemos a ubicar esa historia más bien en la cultura, en la madre de la cultura occidental, que es la cultura griega. Yo creo que ahí deberíamos tener un referente inicial del asunto. ¿Ok? La Grecia antigua. En la Grecia antigua se conocía la res, el ius, es decir, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el ius libertatis, todo esto. Derechos que se gozaban y que se disfrutaban. Pero si alguien te ofendía, alguien laceraba ese derecho, tú lo reclamabas a un tribunal. Solamente los que tenían el llamado derecho al actio, ¿ok? Se confundía el derecho sustantivo con el derecho procesal. ¿Okay? El derecho al actio te permitía reclamar en un ámbito jurisdiccional la afrenta frente a un derecho sustantivo. Pero yéndonos al caso de lo penal, esos tribunales en la antigua Grecia eran denominados los aerópagos, con A, aerópagos. Tribunales conformados por 200, 300 personas. Le hurtaron el carnero a Sófocles, entonces iba y lo reclamaba en el aerópago. Le robaron el celular a Eurípides, entonces lo reclamaba allá en los aerópagos. Ahora bien, no todos tenían el derecho al actio. La cabeza de los gens, de la pater familia, eran los que asumían ese derecho al actio. La mujer, por ejemplo, era un subyúdice. El extraneus, el esclavo, el extranjero, un subyúdice, un esclavo, de igual forma. Y en la antigua Grecia, el derecho procesal penal era acusatorio. ¿Qué significa esto de acusatorio? Son dos partes que se enfrentan, derecho adversarial, buscando que un tercero decisor, uno que no es parte, resuelva la controversia. Dos partes que se adversan buscando que un tercero decisor resuelva esa controversia. A lo mejor ese tercero decisor que no es parte le otorga la razón al pretensor, al que reclama un derecho. Recuerda que aquí también se ubica la noción de las capacidades personales. Entonces, soy habilitado, tengo capacidad ad causam o ad processum. Ad causam porque soy el titular del bien jurídico que es ofendido, y al proceso porque tengo el derecho al actio, tengo la posibilidad de reclamar. No todos lo tienen. Ese que tiene el derecho al actio lo hará en nombre del otro, de su hija, de su esposa, de su esclavo, en la antigua Grecia. Entonces, el sistema acusatorio era puro. Dos partes que se enfrentan buscando que un tercero decisor resuelva la controversia. No se confunde la noción de juez y parte. ¿Ok? Era puro porque solamente el ofendido por el delito era quien podía instaurar el proceso. Dirás tú, pero bueno, vale, pero si se muere en ocasión del delito, homicidio, por ejemplo, que va a estar instaurando ningún proceso. Allí mismo, en la antigua Grecia, se podía aceptar el concepto de víctima secundaria, que ahora maneja, por ejemplo, el 121 del COP en sus numerales segundos y siguientes. Hasta ello era posible. Entonces, fíjate, era un acusatorio puro. La víctima
formulaba cargos para que se instaurara el proceso. Nadie más intervenía en esa relación jurídico-procesal penal. Un titular de la acción penal que siempre iba a ser la víctima ofendido por el delito, que se relaciona a través del proceso con un procesado o demandado. Ese procesado y ese titular de la acción, que era la víctima, eran las partes. Ahora bien, no es lo mismo, mis estimados, la relación jurídico penal que la relación jurídico procesal penal. En la relación jurídico penal están relacionados víctima y victimario. Los relaciona el hecho, dirán ustedes, pero vamos a ser más técnicos. Lo relaciona el delito, un hecho que por ser típico, culpable y antijurídico, configura un delito, está relacionado. Vinieron a relacionarse a partir del delito, no se conocían desde antes. A lo mejor hay determinados hechos que se implica un conocimiento previo. ¿Por qué el delito es violación agravada? Porque previamente había una relación contractual de matrimonio entre víctima y victimario. El victimario viola a la esposa, sí, puede haber abuso sexual contra la esposa y eso la hace agravado, agravado ese delito. Hay una relación jurídico previa. Pero en la generalidad de los casos, en la relación jurídico penal, se ensambla a partir del delito. Perfectos desconocidos. Otro ejemplo interesante de una relación jurídico previa que determina el tipo de delito sería la apropiación indebida. El típico delito entre, no voy a decir de abogado, no voy a decir porque si no, estamos hablando que el ejercicio de la profesión es un ejercicio delincuencial. Pero esa previa relación jurídica se establece entre alguien que acude a otro para que le administre sus bienes y ese otro termina disponiéndolo y no lo reintegra. Había previamente una relación jurídica y ese delito se estructura en el momento, se agotaría a partir del no reintegro. Ahora, no es lo mismo la relación jurídico penal que la relación jurídico procesal penal. En la relación jurídico procesal penal hay un titular de la acción que en la antigua Grecia era Roma, que instauraba un proceso porque tenía el derecho al actio ante un tribunal que se denominaba aerópago, conformada por 200, 300 personas, la mejor demostración de la llamada democracia ateniense, contra ese sujeto que es el procesado. Ahora bien, mis estimados, como decía aquel cantante Héctor Pérez, llamado también Héctor Lavoe, a los que les gusta la salsa, todo tiene su final, nada dura para siempre. Esa noción tan perfecta de ese sistema acusatorio original, puro, en la antigua Grecia, va a sucumbir y va a sucumbir por la llamada Pax Romana. Los que han estudiado derecho romano saben que Roma se establece como un gran imperio luego de muchos momentos de monarquía, etcétera. Y esa Roma viene a colonizar lo que era conocido en la cultura occidental de aquel momento. Bueno, asumió una relación imperial, ¿verdad? Sobre Grecia, los helénicos, sobre lo que ahora es Alemania, la Germania, sobre lo que ahora es Francia, las Galias, sobre lo que ahora es España, las Hispania, las Britania. ¿Ok? Yo creo que hasta Barinas como que llegó. Chance.
Si yo comienzo a abordarle en la clase a ustedes ahora, ¿qué va a ocurrir en Roma como antecedentes en el proceso penal? Me va a quedar un tanto corto en la explicación y aquí sí es verdad que ahora culmina con todos los vericuetos que hemos tenido en la sesión de hoy. Y bueno, esta sesión culmina y en la próxima abordaremos el antecedente romano del derecho procesal penal, pero sobre todo el inicio de la Santa Inquisición, de la configuración inquisitoria o inquisitiva del derecho procesal penal, para irnos de un acusatorio ya no tan puro, que será el romano, pero que les pondremos de seguida la semana que viene, a un sistema inquisitorio o inquisitivo. Bueno, ustedes tienen mis coordenadas, mi correo para cualquier pregunta y gracias por asistir.